«Apártate, niño, esto vale más que tu casa», exclamó la millonaria, pero lo que hizo dejó a todos sin aliento. ¿Qué pasaría si un niño despreciado en un taller lograra lo que nadie más pudo? Hoy conocerás la historia de un pequeño que, frente al orgullo de una millonaria y al fracaso de muchos adultos, encendió más que un motor. Encendió la fe de todos los que lo rodeaban. Acompáñame en este viaje, donde la humildad vence a la arrogancia y descubre cómo lo imposible puede convertirse en un milagro inesperado. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que verás aquí tocará tu corazón. En un pequeño taller donde el olor a aceite usado se mezcla con el polvo de las herramientas, un niño de apenas 12 años sostiene una llave inglesa que parece demasiado grande para sus manos. Sus dedos, ennegrecidos por la grasa, cuentan la historia de alguien que aprendió a trabajar más por necesidad que por juego. Ese día, el silencio se rompe con el rugido de un motor que llega. Un automóvil de colección, brillante como el oro y tan intimidante como un gigante dormido. No era un auto cualquiera, era el orgullo de una millonaria, acostumbrada a que nada ni nadie le llevara la contraria. Ella baja del coche con pasos seguros, como quien pisa un terreno que ya le pertenece. Sus joyas relucen bajo la luz tenue del taller, contrastando con la ropa gastada del pequeño. Observa al niño con desdén, como si verlo con las manos sucias fuera una ofensa personal. Y entonces, sin pensarlo dos veces, suelta la frase que corta el aire como una espada. «Apártate, niño, esto vale más que tu casa». Sus palabras resuenan no solo en el espacio, sino en el corazón de quienes presenciaban la escena, dejando una marca difícil de borrar. Esa declaración cargada de orgullo podría haber aplastado cualquier espíritu, pero la mirada del niño, fija en el automóvil, no se quebró, porque, a veces, los que parecen pequeños guardan una fuerza que no cabe en el cuerpo. Este contraste entre la arrogancia y la inocencia es como la vida misma. Muchos subestiman lo que no entienden, sin darse cuenta de que lo imposible a menudo empieza en lo humilde. Y mientras todos observaban, había algo en él que no se doblegaba, como una chispa encendida a punto de volverse fuego. ¿Cuántas veces en la vida se nos han cerrado las puertas con frases que hieren? Esas palabras que buscan hacernos sentir menos, como si no fuéramos capaces de lograr nada. El niño representa a todos aquellos que alguna vez escucharon: «Tú no puedes, eso no es para ti, no sueñes tan alto». Sin embargo, cada herida puede transformarse en una oportunidad para demostrar que la fe y la determinación rompen cualquier límite. Lo que parecía una humillación, en realidad era el inicio de algo extraordinario. Los mecánicos adultos, acostumbrados al fracaso con ese coche, apenas podían disimular la tensión. Para ellos, el niño era invisible, un aprendiz destinado a cargar herramientas, no a tocar una joya de ese calibre. Pero Dios suele escoger lo que el mundo desprecia para mostrar su poder. Y en ese instante, aunque nadie lo supiera, estaba preparando el escenario para una revelación que iba mucho más allá de un simple motor. El taller entero era testigo de un enfrentamiento invisible, la arrogancia contra la fe, el desprecio contra la perseverancia. Así comienza la verdadera lección, no importa cuán grande sea el obstáculo, ni cuán pequeña parezca tu voz. Lo que realmente determina el resultado es lo que llevas dentro. La fe que sostiene, el coraje que impulsa, la esperanza que te dice que sí vale la pena seguir. Ese niño, con manos manchadas y mirada firme, nos recuerda que lo esencial no se mide en dinero ni en posesiones, sino en la capacidad de no rendirse. Y cada espectador de esta historia está invitado a mirar dentro de sí mismo y preguntarse: ¿qué haría yo en su lugar? El niño baja la mirada por un instante, como quien recibe un golpe inesperado, pero al alzarla de nuevo,
Sus ojos brillan con un fuego que no se apaga, esa clase de luz que nace de la fe y de la esperanza. Frente a él está el coche de colección, un reto que había derrotado a mecánicos experimentados, hombres con años de oficio. Nadie había logrado hacer que aquella máquina respondiera, y la millonaria estaba convencida de que tampoco aquel pequeño tendría alguna oportunidad. El ambiente en el taller se volvió denso, como si el aire mismo se llenara de preguntas sin respuesta. ¿Cómo un niño de 12 años, con sus pantalones gastados y las uñas ennegrecidas de grasa, podría lograr lo que otros no? Esa tensión se parecía a la de David frente a Goliat, a un combate desigual en el que todo parecía decidido de antemano. Sin embargo, en su corazón no había miedo, solo un deseo ardiente de demostrar que lo imposible podía ser vencido con fe, paciencia y un espíritu indomable. Los mecánicos adultos murmuraban entre ellos, algunos con lástima y otros con risa contenida. Para ellos, la escena era casi ridícula. Un niño contra una bestia de metal que había vencido a expertos. Pero la historia de la vida enseña que no siempre gana el más fuerte ni el más sabio, sino aquel que confía en lo que lleva dentro. Así como un pastorcillo en los campos pudo derrotar a un gigante con una simple honda, este muchacho estaba a punto de escribir su propia batalla con la llave inglesa en la mano. En medio de esa tensión, lo que más llamaba la atención no eran las herramientas ni el coche, sino la determinación que se reflejaba en su mirada. Esa chispa era la misma que llevan los niños que, a pesar de ser rechazados, vuelven a intentarlo una y otra vez. Era la mirada del que sabe que su valor no depende de lo que otros digan, sino de lo que Dios ha puesto en su interior. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, algo en el ambiente empezaba a cambiar. El silencio cargado de duda se transformaba en expectación. Cuando la vida parece cerrarte todas las puertas, ahí es donde surge la verdadera fuerza. El niño lo entendía sin necesidad de explicaciones. Cada fracaso previo de los adultos era, en realidad, la oportunidad perfecta para que él mostrara que la fe no conoce de edades ni de títulos. Y es así en la vida cotidiana. Cuando todos esperan que caigas, Dios te da la gracia de mantenerte en pie. El taller, ese lugar sencillo y olvidado, estaba a punto de presenciar una lección que valía mucho más que el coche de la millonaria. La tensión de ese momento nos recuerda que la grandeza no siempre llega vestida de éxito inmediato. A veces se esconde en el corazón de quienes se sienten pequeños, pero que no dudan en dar un paso adelante. Así como ese niño no retrocedió, también tú puedes enfrentar desafíos que parecen imposibles, porque la fuerza que transforma no depende de la edad ni de la experiencia, sino de la fe que enciende el alma. Y ese fuego, cuando arde de verdad, es capaz de mover montañas. Los murmullos crecían en el taller como un viento que sopla entre paredes viejas. Algunos se reían abiertamente, convencidos de que aquello sería un espectáculo ridículo. Otros, en cambio, lo miraban con cierta pena, como quien ve a un niño ilusionado a punto de estrellarse contra la realidad. Pero él no escuchaba nada. Estaba centrado en el automóvil, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. En su interior, sabía que no era casualidad estar allí, frente a ese reto que parecía imposible. Entonces, con voz firme y clara, rompió el silencio. «Déjeme intentarlo, no tiene nada que perder». Nadie esperaba escuchar algo así de un niño. Pero esas palabras cargadas de determinación hicieron que todos guardaran silencio. Había algo en su tono que no sonaba a capricho infantil, sino a una convicción profunda, nacida de la fe y del deseo de demostrar que lo que es imposible para muchos no lo es para Dios. El eco de esa frase quedó suspendido en el aire, como si el taller entero aguardara la respuesta. La millonaria arqueó una ceja y soltó una sonrisa de burla.
Para ella, ese niño solo estaba perdiendo el tiempo, y ni siquiera valía la pena detenerse a escucharlo. Sin embargo, no pudo evitar quedarse en su sitio, intrigada por aquella valentía que de alguna manera la descolocaba. Los mecánicos, acostumbrados al fracaso con ese coche, no encontraban palabras. El contraste entre la incredulidad de los adultos y la fe del niño llenaba la atmósfera de una tensión casi sagrada. En ese momento, lo que estaba en juego no era el coche, sino la dignidad de alguien que se negaba a ser pisoteado. El niño, al levantar su voz, se convirtió en un ejemplo para todos los que alguna vez han sentido que no cuentan, que sus sueños no importan. Porque cada palabra pronunciada con fe es una semilla que rompe el suelo duro de la incredulidad. Y aquella frase, tan simple pero tan firme, era el inicio de una cosecha que nadie podía detener. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. No dejes que este momento pase desapercibido. Comparte tu emoción y recuerda que cada palabra de fe puede cambiar tu vida. Así como este niño pidió su oportunidad, también tú puedes atreverte a levantar la voz y creer en lo que otros consideran imposible. Y así quedó marcado el instante, un niño frente a un desafío que parecía mayor que él y una multitud testigo de una fe que no se escondía. El silencio que lo rodeaba no era de burla, sino de expectativa. El taller entero contenía la respiración, como si supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Lo que parecía un simple intento infantil, pronto se revelaría como el comienzo de un milagro. El niño no perdió tiempo en discusiones ni en excusas. Se acercó al coche con la calma de quien conoce el peso del momento y empezó a mover piezas con una precisión sorprendente. Cada giro de la llave sonaba como si el metal respondiera a un lenguaje secreto que solo él entendía. Los adultos, que antes se reían, ahora se inclinaban poco a poco hacia adelante sin querer perder detalle de lo que estaba sucediendo. El taller entero parecía haberse convertido en un escenario donde lo imposible comenzaba a tomar forma. Sus manos pequeñas, manchadas de grasa, se movían con seguridad. No dudaba, no retrocedía. Cada ajuste, cada tornillo aflojado o apretado, tenía un propósito claro, como si hubiera estudiado ese motor toda su vida. La diferencia era evidente. Mientras los demás miraban un problema sin salida, él veía un rompecabezas esperando ser resuelto. Eso es lo que ocurre cuando alguien se atreve a mirar con ojos de fe. Donde otros ven derrota, el corazón cree en victoria. Los mecánicos adultos no podían comprender cómo aquel muchacho encontraba fallas que ellos habían pasado por alto. No eran solo habilidades técnicas. Había algo más profundo, una intuición nacida de la perseverancia y del deseo genuino de ayudar. El taller se llenó de un silencio reverente, como si todos comprendieran que no estaban frente a una simple reparación, sino ante una lección de vida. Cuando un niño enseña lo que significa no rendirse, hasta los más experimentados se quedan en silencio. Cada movimiento suyo parecía desafiar la lógica. Los engranajes que habían estado oxidados se movían como si despertaran de un largo letargo. Los cables que nadie había revisado mostraban pequeñas señales de desgaste que él detectaba sin vacilar. Y en esa escena, lo que realmente brillaba no era el coche, sino la certeza del niño. Era como si sus manos fueran guiadas por algo más grande que él mismo, un poder invisible que lo sostenía y le daba la claridad que necesitaba. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. Muchas veces enfrentamos problemas que parecen imposibles de resolver, pero si damos un paso atrás, respiramos hondo y decidimos mirar con fe, descubrimos que hay soluciones ocultas esperando a ser vistas. Este niño nos recuerda que la clave no está en la fuerza,
sino en la confianza de que siempre existe una salida. Cada ajuste que hacía en el motor era también un ajuste en la forma en que los demás entendían el verdadero significado de la perseverancia. El taller, que al inicio era un lugar lleno de murmullos y risas burlonas, se convirtió en un santuario de respeto. Cada giro de herramienta era como una melodía metálica que resonaba en los corazones de quienes miraban. Lo que parecía una simple reparación se transformaba en una revelación. Los milagros no siempre llegan envueltos en luces brillantes. A veces se presentan en las manos de un niño que cree en lo imposible. Y esa fe, silenciosa pero firme, empezó a contagiar a todos los presentes. La millonaria observaba con los brazos cruzados, convencida de que aquel niño fallaría en cualquier instante. En su mente, la diferencia entre ellos era abismal. Riqueza frente a pobreza, experiencia frente a inocencia. Sin embargo, a medida que los minutos avanzaban, algo inesperado comenzó a suceder. Esa seguridad arrogante que la envolvía se fue transformando poco a poco en desconcierto. No podía creer que aquel pequeño no dudara ni una sola vez. Cada movimiento del niño era firme, como si supiera exactamente qué hacer. El contraste era evidente. Mientras los adultos habían fracasado con nervios y dudas, él se mantenía sereno, confiado, como si tuviera dentro de sí una voz que le recordaba: «No temas, yo estoy contigo». La millonaria, incapaz de apartar la mirada, comenzó a sentir cómo su corazón, tan endurecido por los lujos y la soberbia, era sacudido por la determinación de aquel muchacho. El taller entero contenía la respiración. Nadie quería interrumpir lo que parecía un momento sagrado. El sonido de las herramientas, el roce del metal, incluso los pasos firmes del niño alrededor del coche, todo formaba parte de una sinfonía que solo él sabía dirigir. Y mientras tanto, la incredulidad de la mujer se convertía en una mezcla de temor y admiración. Ella había visto muchos mecánicos en su vida, pero nunca a alguien tan pequeño con una fuerza tan grande. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros, porque la vida está llena de momentos en los que pensamos que todo saldrá mal. Pero es justo ahí donde Dios levanta a los pequeños para demostrar su poder. Y este niño era la prueba viva de esa verdad. El desconcierto de la millonaria se hacía más evidente a cada minuto. Lo que comenzó como burla, ahora se transformaba en silencio incómodo. Sus brazos cruzados, antes símbolo de autoridad, parecían una barrera frágil que se desmoronaba. Era como si aquel niño, con su fe y su talento, le estuviera enseñando que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en la firmeza del corazón. Y aunque no lo admitiera en voz alta, algo dentro de ella estaba cambiando. Así, frente a los ojos de todos, se revelaba la paradoja más grande. Quien parecía insignificante estaba demostrando ser el más fuerte. Lo que parecía una pérdida de tiempo se convertía en una lección de vida que nadie olvidaría. La millonaria, atrapada entre su orgullo y su sorpresa, no podía escapar de la verdad evidente. Ese niño no solo estaba reparando un coche, estaba reparando la fe de todos los que miraban. El corazón del coche, que parecía muerto, empezó a dar señales de vida. Primero fue un leve murmullo, como un suspiro que nadie esperaba. Luego, un rugido fuerte llenó el taller, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de todos los presentes. Los faros se encendieron de golpe, brillando como ojos que despiertan de un largo sueño. El silencio que reinaba se rompió con una mezcla de asombro y alegría contenida. Aquella máquina, que nadie había podido reparar, volvía a respirar gracias a las manos de un niño. Las miradas se cruzaban incrédulas. Algunos se llevaban la mano a la boca, incapaces de procesar lo que estaban viendo.
Otros dejaban escapar lágrimas, conmovidos por la escena que se desplegaba frente a sus ojos. Era como presenciar un milagro. Lo que parecía imposible se hacía realidad en medio de aquel taller humilde. El rugido del motor no era solo un sonido mecánico, era la confirmación de que la fe, cuando se combina con la valentía, abre caminos donde nadie los imagina. El niño, con el rostro iluminado por la luz de los faros, no sonreía con orgullo, sino con paz. Para él no se trataba de demostrar nada, sino de obedecer a esa voz interior que le decía que no debía rendirse. Su sudor goteaba sobre el suelo, pero en su mirada había calma, como quien sabe que ha cumplido con un propósito. Cada giro del motor era también un mensaje silencioso. No importa tu edad, tu origen o lo que digan de ti, lo que importa es lo que crees en lo profundo de tu ser. La millonaria, que hasta entonces había sostenido su orgullo como un escudo, se quedó inmóvil. Sus ojos no podían apartarse del coche, pero su mente estaba fija en el niño que lo había logrado. Por primera vez en mucho tiempo sintió cómo algo en su interior se quebraba. No era solo sorpresa, era también vergüenza, porque entendió que había juzgado sin conocer. La arrogancia se le escapaba de las manos, como arena que no puede retenerse. El rugido del auto era más que un triunfo mecánico, era un despertar espiritual para todos. Porque cuando lo imposible se hace posible a través de alguien pequeño, Dios mismo se manifiesta. Y ese momento nos recuerda que en la vida, aun cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. Así como el motor volvió a la vida, también nuestros sueños, aunque parezcan apagados, pueden renacer si tenemos la valentía de creer. El taller entero contenía la respiración, como si estuvieran frente a una obra que ninguno olvidaría jamás. Lo que comenzó como una burla se transformó en una lección inolvidable. Nunca subestimes la fe de un niño, porque puede mover más que motores, puede mover corazones. Los faros encendidos parecían anunciar que algo aún más grande estaba por venir. Un desenlace que cambiaría la vida del pequeño y de todos los que lo rodeaban. Nadie se atrevía a romper el silencio. El rugido del motor aún vibraba en los corazones cuando la millonaria, con pasos inseguros, se acercó al niño. Sus ojos, que antes brillaban con orgullo, ahora estaban húmedos, como si una batalla interior los hubiese derrotado. Se inclinó ligeramente, buscando palabras que no encontraba, y todos los presentes comprendieron que aquel instante era mucho más que una simple reparación. Era el inicio de una transformación inesperada. Con voz entrecortada, la mujer le habló al niño, no ya con desprecio, sino con una mezcla de respeto y gratitud. Frente a todos, reconoció que había juzgado mal, y que su arrogancia le había impedido ver el verdadero valor de aquel pequeño. Luego, para sorpresa de todos, sacó un documento y anunció que le daría $1.000.000. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. La millonaria estaba entregando no solo dinero, sino una oportunidad de vida completamente nueva. El niño, con el rostro aún cubierto de grasa, levantó la mirada con asombro. Nunca había imaginado que sus manos, acostumbradas a herramientas viejas y motores rotos, fueran a abrirle las puertas de un futuro tan grande. Los mecánicos, que antes lo miraban con lástima o burla, ahora lo contemplaban con respeto y admiración. Era como ver a alguien cruzar un umbral invisible, de aprendiz olvidado a protagonista de una historia que quedaría marcada en la memoria de todos. Pero más allá del dinero, lo que realmente cambió su vida fue el reconocimiento de que no era invisible, que lo pequeño podía ser grande cuando se mantenía firme en la fe. Ese millón representaba mucho más que riqueza. Era la confirmación de que los sueños, por más imposibles que parezcan, pueden cumplirse si uno se atreve a creer. El niño
no solo ganó recursos materiales, ganó confianza, dignidad y la certeza de que había un propósito mayor en su vida. Los adultos en el taller no podían contener sus emociones. Algunos lloraban abiertamente, otros aplaudían con fuerza. Todos entendieron que habían presenciado un milagro disfrazado de mecánica, porque lo que verdaderamente se reparó ese día no fue solo un coche, sino los corazones de quienes habían perdido la capacidad de creer. La millonaria misma, con lágrimas en los ojos, parecía haber encontrado algo que su dinero jamás le había dado: la paz de reconocer la grandeza en lo sencillo. Y así, la historia culmina con una revelación poderosa. Cuando un niño se atreve a levantarse contra la incredulidad y a actuar con fe, el mundo entero se transforma. Ese taller humilde se convirtió en un templo de aprendizaje, donde todos salieron distintos de cómo habían llegado. El pequeño, que empezó la jornada con las manos manchadas de grasa y el corazón dispuesto, terminó con un destino renovado. Y lo más valioso de todo, nos dejó la enseñanza de que Dios nunca desampara a los que creen en Él. Lo que comenzó como una burla terminó en una lección inolvidable. Nunca subestimes la fe de un niño. Ese día no solo se reparó un coche, se repararon corazones, y un destino entero fue transformado para siempre. Esta historia nos recuerda que Dios siempre elige lo pequeño para mostrar lo grande. Si este relato tocó tu alma, cuéntame en los comentarios en qué parte sentiste el milagro más fuerte. Y no olvides dejar tu like y suscribirte a Pequeños Prodigios, porque aún quedan muchas más historias que cambiarán tu vida.